estudio de sábado de mañana. Vamos a tener una palabra de oración invitando al Espíritu de Dios. Padre Santo, Dios bueno, gracias por este hermoso sábado. Gracias, Dios, por todas las misericordias de este día. Queremos pedirle ahora la guía de su Espíritu en el estudio de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. La última vez hablamos acerca del misterio de la iniquidad. La Biblia usa varios nombres para referirse a esta obra maestra de engaño de Satanás. Le llama el misterio de la iniquidad, le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, Babilonia la grande, la madre de las rameras, y se refiere al hecho de que el evangelio, el enemigo se ha encargado de predicarlo, que Satanás sedujo a la iglesia, a la mujer de Apocalipsis 12. La encontramos más adelante, que está sentada sobre el dragón, ebria de la sangre de los santos. Y leímos que es responsable, ese misterio de la iniquidad, es responsable de la sangre de todos los muertos, de todos los muertos. No solo los santos, sino todos. Así que vemos que es la iglesia cristiana compró la idea, la adoptó y la disemina hasta la fecha de hoy, que Dios es un Dios que usa la fuerza, un Dios que mata, un Dios castigador. Ese es el misterio de la iniquidad que estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar el misterio de la piedad presentado en la cruz. Permítame hacer un corto preámbulo, un paréntesis. El tema de la cruz es un tema muy amplio. Y lo digo esto por una experiencia personal mía. Por muchos años, muchos años, tenía dificultad con el tema de la cruz. Y quiero evitárselo a ustedes. Y era por esta razón. La cruz es un punto de confluencia. Hay algo que Dios hace en la cruz, pero hay algo que Satanás hace en la cruz. Y como hablamos de una manera lineal en el tiempo, solo se puede decir uno a la vez. Y entonces a veces produce confusión, o por lo menos a mí me produjo por un tiempo. Antes de yo entender esto, que Dios está operando y tiene una agenda y está desarrollando algo en la cruz, algo está pasando que es por voluntad de Dios en los eventos alrededor de la cruz. Y Satanás tiene otro, y que el plan de Dios y lo que Dios está obrando y haciendo no tiene nada que ver con lo de Satanás. La semana que viene vamos a ver cómo la cruz también es parte del misterio de la iniquidad. Pero el enfoque del tema de hoy es acerca de la cruz y el misterio de la piedad. Muy bien, cierro paréntesis. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla para mostrarles una diapositiva que tengo aquí. Vamos a ver. Muy bien.
¿Sí la pueden ver allí? Sí, sí lo podemos ver. Muy bien, perfecto. Está muy bien. Esto es lo que dice esta cita en El conflicto de los siglos, página 652. Dice, el misterio de la cruz explica todos los demás misterios. Quiero hacer una pausa allí, por eso lo puse resaltado esa parte. Solo esa declaración debe de darnos pausa cada vez que nos encontremos algún misterio, algo que nos da dificultad entender en la Biblia. No olvidemos que el misterio de la cruz explica todos los demás misterios. Que cuando nos encontramos, enfrentamos algo con lo que estoy teniendo dificultad de entender, vaya rapidito a la cruz, agárrela como lente y lea otra vez con lo que está teniendo dificultad. Esto que acabo de decir es una aplicación mucho más amplia, lo que está diciendo allí. A la luz que brota del Calvario, los atributos de Dios que nos habían llenado de temor y asombro aparecen hermosos y atractivos. Yo estoy tratando de cerrar porque no puedo leer bueno. A la luz que brota del Calvario, los atributos de Dios que nos habían llenado de temor y asombro aparecen hermosos y atractivos. La misericordia, la ternura y el amor de los padres, del Padre se combinan con santidad, la justicia y el poder. Mientras contemplamos la majestad de su trono alto y sublime, vemos su carácter en sus manifestaciones de gracia y comprendemos como nunca antes el significado de ese título entrañable, Padre nuestro. José, no te escuchamos. ¿Me escuchas? Sí, te puedo escuchar. Bien. No sé si estoy haciendo todavía screen sharing. El screen share no se ve bien. No se ve bien, está como torcido. Ok. Quizás Bien. si se pausa y se vuelve a Sí, iniciar. Ok, vamos a ver. Ahí debes de tener un botón que dice Share Screen y tú le puedes quitar, José. Muy bien. ¿Lo quité ya? No. No, todavía no. Yo te Ahora. puedo parar el sharing aquí. Gracias. Ahora sí, puedes iniciarlo nuevamente. Muy bien. Está bien, gracias. Creo que no voy a seguir entonces haciendo sharing. Le quiero compartir así que vimos que el misterio de la cruz explica todo otro misterio y que de la luz que fluye del Calvario, los atributos de Dios que en otras circunstancias nos llenarían de miedo, aparecen hermosos y atractivos. Quiero compartirles esta otra cita en El deseado de todas las gentes, página 764. Es imposible entender el carácter de Dios como realmente es hasta que cada misterio acerca de él, el carácter de Dios, es llevado a la luz que brilla del Gólgota.
Así que vemos que hay no solo es difícil, a veces decimos, "Oye, es que tengo dificultad con estos textos o estas historias o entender, no puedo entender el diluvio, no puedo entender Sodoma y Gomorra, no puedo entender la matanza de los que ocurrió en el monte Sinaí por los levitas. No puedo entender las guerras judías para conquistar a Canaán. Es imposible entender el carácter de Dios como realmente es hasta que cada misterio acerca de este es llevado a la luz que brilla del Gólgota. Ni aun los ángeles podían comprender el carácter de Dios. Ni aun los ángeles podían comprender el carácter de Dios y ser liberados de las acusaciones satánicas acerca del Dios omnipotente hasta que Jesús gritó, consumado es. Ya hemos encontrado esta cita en otras ocasiones. Así que lo que estoy tratando de decir que si los ángeles no podían entender el carácter de Dios, yo creo que nosotros tenemos, excepto cuando lo miran a través del lente de la cruz, lo que estamos llamando hoy el misterio de la piedad. Yo creo que no es mucha exageración entonces decir que nosotros vamos a tener igual dificultad, o yo sugeriría que mayor dificultad. Para entender correctamente y apreciar correctamente cada verdad de la palabra de Dios, estoy leyendo en el comentario bíblico adventista. Ustedes saben que el comentario bíblico adventista simplemente es una colección de escritos del espíritu de la señora White, organizado por cada libro de la Biblia. Así que dice, para poder comprender correctamente, para ser comprendidos correctamente y apreciados, cada verdad en la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, debe de ser estudiado a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Y en conexión con esta maravillosa verdad central de el sacrificio de Jesús, aquellos que estudian el sacrificio maravilloso de nuestro Redentor crecerán en gracia y en conocimiento. Volumen 5, página 1137. Así que para entender correctamente y apreciar correctamente cada verdad en la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, debe de ser entendida a la luz que fluye del Calvario. Una declaraciones solemnes, grandes, impactantes. ¿Qué es lo que fluye? ¿Cuál es la luz que fluye de la cruz? ¿Qué es lo que hace que no haya una revelación más poderosa del carácter de Dios que la que aparece en la luz del Calvario? No solo en la cruz del Calvario, no solo para los seres humanos, sino para todo el cosmos, para todo el universo. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 334, la misma autora dice, fue en la tierra que el amor de Dios se reveló a través de Cristo. Por eso es que todo el universo nos mira como un libro. Es sobre la tierra que los hijos de Dios deben reflejar este amor
través de vidas transformadas. Serán guiados a la cruz a contemplar el Cordero de Dios. Así que vemos que aún la predicación del Evangelio es simplemente llevar a otros, al que no ha tenido una revelación, al que no ha visto, el que no conoce el carácter de Dios, es simplemente llevarlo a la cruz y contemplar al Cordero de Dios. Es una estrategia evangelística, así que hasta el proyecto del Evangelio es es en la cruz. La cruz del Calvario reta y finalmente destruye a todo poder terrenal y del infierno. Comentario Bíblico Adventista, volumen 5, página 1137. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:14 que no me glorío en nada excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Y en 1 Corintios 2:2 dice, porque me propuse no conocer nada entre ustedes excepto a Cristo y Cristo crucificado. Vemos que le está atribuyendo a la cruz una posición de prominencia sin igual, sin ningún otro único, en términos de su capacidad de revelar el carácter de Dios y el poder del Evangelio, que es lo mismo. La pregunta que surge es si la cruz es una demostración tal que aclara todo misterio, que desde Génesis hasta Apocalipsis, incluyendo disipar todo residuo de simpatía que había en el cielo en favor de la rebelión de Satanás entre los ángeles leales. ¿Qué es lo que la cruz enseña? ¿Qué es lo que la cruz muestra? Yo hice un ejercicio esta semana que fue muy triste para mí. Yo entré al internet a buscar un quiz, preguntas acerca de que explicaran qué se entiende, qué es el atonement, el trabajo, la obra de la cruz. Y fue muy, muy triste para mí. Encontré varios quizzes. Uno de ellos tiene 33 preguntas. Y lo que más me impactó es que desde la primera pregunta ya queda anulada la ley de Dios, tergiversado el carácter de Dios y la naturaleza del pecado. En algún momento se los puedo compartir. Todas eran preguntas falsas o verdaderas. La razón que eso me entristeció es porque digo, esta no es teología protestante. Estas son las iglesias que salieron
en algún momento salieron del cautiverio babilónico. Y se está presentando una versión de la cruz que destruye los requerimientos de la ley, que enloda el carácter de Dios y que no tiene ningún poder para resolver el problema del pecado en la vida de los que la aceptan, la cruz. La cruz es una demostración personal de la manera en cómo Dios maneja y lidia con el problema del pecado. Más de una vez, creo que no esta vez, este sábado pasado, pero en una ocasión previa, en la sesión de preguntas y respuestas con el pastor Ureña, alguien preguntó que cómo termina finalmente el pecado. Porque la Biblia nos dice que los malos van a ser destruidos y van a dejar de ser para siempre. La cruz, en la cruz eso queda demostrado. Cristo tomó el lugar del pecador. Esto lo sabemos. Y Dios lidió con Jesús en la cruz exactamente como Dios lidiará con cada pecador a través, y ha lidiado con todo pecador a través de las edades, y cómo se va a resolver el problema final del pecado. Así que la disposición final de cada pecador impenitente se le aplicó a Cristo en la cruz. Debemos de mantener este punto en mente con claridad, porque es central, no solo para entender el carácter de Dios, sino para entender los justos reclamos y la eternidad de la ley, y entender por qué el pecado destruye, cuál es la verdadera naturaleza del pecado, entender la pecaminosidad del pecado. ¿Qué es lo que hace al pecado pecaminoso? ¿Qué es lo que lo hace pecado? Dios transactuó con Jesús en la cruz exactamente como lo hará con cada pecador impenitente, no arrepentido. Cristo tomó enteramente, completamente el lugar de cada pecador. Esto es tan real, tan completo, que es como si Cristo hubiese sido el pecador, un pecador. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, dice el apóstol Pablo. Así que, que de la manera como Dios lidió con Jesús, entonces podemos encontrar cómo Dios lidia, maneja el problema, el caso de cada pecador. Si miramos a la cruz del Calvario y obtenemos una visión clara de cómo Dios actuó allí, entonces sabremos exactamente cómo Dios actúa en relación al que rechaza por la eternidad la oferta de reconciliación, de salvación de Dios. Yo quiero compartirles este pasaje. Lo tenía aquí en screen share, pero se los voy a leer.
De nuevo, esto aparece en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 3, página 1166. Dice así: la muerte de Cristo la muerte de Cristo fue el argumento convincente y eterno de que la ley de Dios es tan incambiable como lo es su trono. Notemos este punto con respecto a la ley. La muerte de Cristo es el argumento eterno, convincente de que la ley de Dios es tan incambiable como lo es su trono, el trono de Dios. Las agonías del jardín del Getsemaní, los insultos, las burlas y el abuso que recayeron sobre el amado Hijo de Dios, los horrores e ignominias de la crucifixión, aportan suficiente y vibrante demostración de la justicia de Dios, que cuando castiga, hace el trabajo completo. El hecho de que su propio Hijo no fue escatimado es un argumento que se sostendrá por toda la eternidad. Ante santos y ante pecadores, ante el universo de Dios, para testificar que Él no excusará al transgresor de su ley. Cada ofensa contra la ley de Dios, no importa qué tan pequeña, se registra en la cuenta. Oído. Y cuando la espada de la justicia es tomada en la mano, hará el trabajo por el transgresor impenitente que es el que hizo con el sufriente divino. Me está diciendo que en este momento que Jesús está tomando el lugar del pecador, la justicia de Dios, ahora la espada de la justicia en la mano, cuando la espada de la justicia se toma en la mano, hará el trabajo por el transgresor impenitente que hizo al sufriente divino. Me está diciendo que la justicia de Dios, lo que se le va a hacer al pecador impenitente, la espada de la justicia de Dios, lo que le va a hacer al pecador impenitente es lo que le hizo a Jesús. Que lo que le hizo a Jesús es lo que Dios tiene en mente hacerle al pecador impenitente. Bien. Recordemos que es la justicia de Dios, que no estamos hablando de justicia humana. Si dejamos la cita hasta allí, podemos terminar con ideas extrañas. Tal vez la mente de muchos ya han ido allí. Lo que quiero que resaltemos es que es el mismo trabajo. Notemos que es la misma obra, lo mismo que hizo sobre Jesús la espada de la justicia de Dios cuando Él la tomó en la mano, cuando Dios la tomó en la mano. Es el mismo, exactamente lo mismo que le va a hacer a todo pecador impenitente. Bien. Esto significa entonces que la muerte de Jesús tiene
también una función reveladora, porque revela cómo Dios obra sobre el malvado, sobre el malo, sobre el pecador que no se arrepiente. Como tiene esa función reveladora, entonces podemos entender cómo Dios maneja, cómo Dios castiga al pecador. Continúo leyendo la cita. Comentario Bíblico Adventista, volumen 5, página 1103. Dice, es cosa terrible para el pecador no arrepentido caer en las manos del Dios vivo. Esto está evidenciado por la historia en la destrucción del mundo antiguo por un diluvio, por el registro del fuego que cayó del cielo y destruyó a los habitantes de Sodoma. De nuevo, nosotros si pensamos en la justicia de Dios como la justicia, como pensamos, o la conducta de Dios como la conducta humana, y le proyectamos a Dios operando de la manera que los seres humanos diríamos, bueno, si yo escucho a alguien decir, si cae en mis manos, ya sabemos exactamente lo que esa persona está pensando. Si caigo en las manos. Vamos a seguir leyendo en el mismo pasaje. Dice, pero nunca fue esto, el caer en las manos del Dios vivo, demostrado de una manera más amplia que en la agonía de Cristo, el Hijo del Dios infinito, cuando él cargó la ira de Dios por un mundo pecaminoso. Así que vemos que el que ha recibido en su grado máximo el caer en las manos de el Dios vivo, de cargar la ira de Dios, entonces es Cristo. Eso es lo que este pasaje que acabamos de leer. Sigamos leyendo. Es la misma cita. Fue en consecuencia del pecado, de la transgresión a la ley de Dios, que el jardín del Getsemaní ha llegado a ser el lugar preeminente de sufrimiento en este mundo caído. No hay sufrimiento, no hay agonía que se pueda medir con la que Cristo sufrió, con la que el Hijo de Dios sufrió. Ninguna tristeza, ningún sufrimiento puede ser comparado con el sufrimiento que él sufrió cuando la ira de Dios cayó con fuerza abrumadora sobre él. Procede a decirme que Cristo tenía una capacidad mayor de sufrimiento, como era Dios en forma humana, y que esa capacidad de sufrimiento fue lo que hizo que Cristo sufriera como ningún otro ser humano ha sufrido. Y continúa entonces, la agonía que Cristo sufrió amplía y profundiza y nos da una concepción más
amplia acerca del carácter del pecado, de la naturaleza del pecado y del carácter de la retribución que Dios traerá sobre aquellos que deciden permanecer en pecado. Así que vamos a ver si hago un resumen de lo que hemos leído hasta ahora. Que cuando Cristo dice, como leímos hace un par de semanas atrás, en el momento de que Adán y Eva pecan, que el castigo caiga sobre mí. Punto número 1, vemos que efectivamente el castigo pleno y completo de la ira de Dios cayó sobre Cristo. Punto 1. Punto 2. Que la espada de la justicia le hizo a Cristo exactamente lo que haría o hará o hace por todo pecador impenitente. Esto es, todo pecador que no se arrepiente, que no haga arreglos, que va a sufrir la destrucción final. Número 3. Jesús recibió la plenitud de la ira de Dios. Número 4. Jesús cayó en las manos del Dios vivo y por lo tanto murió como morirá la gente si escogen permanecer en pecado. Así que estas 4 cosas las leímos en estos pasajes. Siendo que esto es así, que este es el caso, yo creo que entonces debemos de estudiar, dedicarle tiempo a cómo murió Jesús en la cruz para entender cómo es que Dios manejará al pecador, a entender qué es la ira de Dios y saber cuál es el castigo, en qué consiste el castigo de Dios por el pecado. El que va a ser herido por la espada de la justicia de Dios cuando Él las tome en las manos, el que caiga en manos del Dios vivo. Hemos visto, sabemos, conocemos, hemos estudiado que en la cruz del Calvario Cristo murió la muerte del pecador. Esta es la muerte que satisface las demandas completas y total de la ley de Dios. Es el castigo de Dios sobre los pecadores, pero no fue en las manos, no fue a manos de Dios que Cristo murió. El Padre no asesinó, no mató a su Hijo. Fue el pecado lo que mató al Hijo de Dios. ¿Cuál fue el papel del Padre en la muerte de Jesús? El Padre simplemente se retiró de su Hijo y lo dejó para que muriera porque no había otra cosa que Él podía hacer. Cristo estuvo exactamente en la misma posición del pecador que no quiere nada que ver con Dios. El pecador que demanda que Dios se vaya. Al Dios retirar de Jesús su poder protector, su poder sustentador, su poder dador de vida, no quedaba nada que protegiera a Jesús
del poder destructivo del pecado. El deseado de todas las gentes, página 772, dice: pero no fue la lanza, no fue el dolor de la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Ese grito pronunciado a gran voz, citando a Mateo 27:50 y Lucas 23:46, en el momento de la muerte, el torrente de sangre y agua que fluía de su costado declaró que él murió de un corazón quebrantado. Su corazón estaba roto por la angustia mental. Fue asesinado por el pecado del mundo. Así que no hay ninguna dificultad entonces en saber cómo la gente que morirá, cómo el pecador impenitente morirá, va a morir a causa del pecado, que actuará desbocado cuando su deseo insistente de que Dios se vaya y se retire se cumpla. Satanás está empeñado en hacer aparecer que es Dios quien destruye, pero el destructor es el pecado y él que lo promueve. De hecho, en Apocalipsis encontramos que ese es uno de sus nombres, el destructor. Así que encontramos cómo es que la humanidad perece. La Review and Herald de septiembre 4 de 1883 dice: aquellos que rechazan la misericordia que se ofrece gratuitamente conocerán el valor de aquello que ellos han rechazado. Ellos experimentarán la agonía que Cristo sufrió sobre la cruz con el fin de comprar la redención para todos aquellos que la reciban. Y ellos entonces se darán cuenta de lo que habrán perdido: la vida eterna y la herencia inmortal. Así que el pecador impenitente sufrirá una agonía del alma, un distrés mental que es incomparable a ningún sufrimiento humano, del cual solo encontramos equivalentes en lo que Cristo sufrió. No hay hasta la fecha ningún ser humano que haya sentido, que haya experimentado la carga completa del pecado sobre su ser, porque la gracia de Dios está operando y nos protege. La Biblia nos habla, segunda de Pedro 2:4 y Judas 6, acerca de cadenas de tinieblas para el transgresor de la ley. Leemos en Isaías 66:24, Marcos 9:44, 46 y 48 acerca de el gusano que no muere. Y leemos acerca de el fuego que no se apaga. Estas expresiones representan
la experiencia de cada ser humano que se permite a sí mismo ser colocado como cepa, seguir existiendo en el primer Adán, en la carne, participantes de la naturaleza del pecado, de la naturaleza caída, de la que está destinada a destrucción, de la que no tiene futuro, y de haber rechazado la oferta de Dios de ser colocado como pámpano sobre ese tronco de vida que es Cristo Jesús. Esto aparece en Señal de los en Signs of the Time del 14 de abril del 1898. Así que así fue como Cristo sobre la cruz, y como todo pecador que no se arrepiente morirá. Esto es lo que es. En esto consiste ser el objeto, recibir la ira de Dios. En esto consiste caer en las manos del Dios vivo. En esto consiste el recibir el ser herido por la espada de justicia de Dios. Simplemente que Dios se retira y ahora el pecador queda desprotegido del poder destructor del pecado. Vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre, gracias, porque en la cruz nos revela lo terrible que es el pecado. En la cruz nos revela lo majestuoso de su ley y nos revela la belleza y la hermosura de su gracia, de su carácter. Señor Dios, que esto nos lleve a acudir con nuestras necesidades, a buscar gracia, a buscar poder, redención, a encontrar la cura para el pecado. Que esto nos anime a darle la espalda al pecado, a no acobijarlo, a no esconderlo y cubrirlo, que nos dé la perspectiva del cuán terrible es la pecaminosidad del pecado, que nos deje ver una vislumbre más clara de la hermosura, la belleza, la bendición de su ley, que meditemos en su ley de día y de noche, que logremos descubrir la majestad y belleza de su ley. Que nos lleve, Dios, a cuando caemos y pequemos, que cuando quedamos cortos de obediencia a su sagrada ley, que la primera cosa que venga a la mente es salir corriendo a sus brazos para encontrar poder para obedecer, para reclutar su ayuda como Padre amante. Dios, quite todo miedo que quiera llevarnos a escondernos de su presencia. Que sepamos que el pecado nos hiere, nos destruye y nos daña. Y que nuestro sanador, nuestro médico, nuestro socorro, eres tú, oh Dios. Denos, Dios, esta bendición, este entendimiento, llene nuestras mentes de la luz de su verdad para que seamos sanos, para que podamos llevar a otros a contemplar a Cristo, el Cordero de Dios, desde la cruz, en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Hay un minuto o dos. Si hay alguna pregunta o comentario.